Cordial saludo, docente Luis Felipe Narváez. Mi nombre es Joan Sebastián Gutiérrez Núñez. Soy estudiante del programa de Derecho en la Universidad Surcolombiana sede Pitalito y actualmente del curso Sociología. En el presente video me dispongo a realizar la sustentación final teniendo en cuenta el paso a paso que se nos estipuló en la guía del trabajo como tal. En este orden de ideas paso a responder las preguntas que se nos plantean una a una. ¿Qué redes sociales usa intensamente y qué ventajas tiene frente a las otras? En mi caso particular uso intensamente Facebook, Instagram y WhatsApp. Cada una tiene ventajas distintas. Facebook me permite mantenerme conectado con amigos y familiares, compartir eventos importantes y seguir noticias relevantes. Instagram es ideal para compartir fotos y experiencias visuales, mientras que WhatsApp me ayuda a mantener conversaciones directas y sincrónicas con personas individuales o con grupos, como tal, de manera instantánea. Haga un breve recuento histórico de las redes sociales que ha usado. Bueno, históricamente comencé utilizando Facebook en mi adolescencia. Con el tiempo adopté Instagram y WhatsApp para diversificar mis experiencias en las redes sociales. Y en este punto en específico, pues empezamos a ver que esa popularidad que empezaron a tener esas redes sociales y la influencia del contexto social influyó como tal en la creación de esas cuentas en esas redes sociales, lo cual ya es en sí un fenómeno sociológico. ¿Cuántas horas al día hace uso de su tiempo de las redes sociales? En mi caso particular dedico un aproximado de 3 horas al día. Trato de ser consciente de no exceder ese límite para equilibrar mi tiempo en línea con otras actividades importantes, pero pues también reconozco que en algunas ocasiones tiendo a exceder ese límite y de cierta forma abusar de el tiempo en estas redes. ¿Qué motivos tiene usted para publicar imágenes, voces, texto o multimedia en las redes sociales? ¿Qué tipo de imágenes, textos o multimedia son las que normalmente muestran estas redes? Dé a conocer algunas imágenes o textos que sean de uso público. En estas publicaciones manifieste si existen retoques y qué diferencias se evidencian con la realidad que usted vive. En mis redes sociales publico principalmente momentos significativos de mi vida, también para expresar pensamientos y conectarme con otros. Las imágenes que suelo compartir son momentos felices con amigos, logros personales o de personas muy allegadas a mí. Y en cuanto a textos, comparto los coloquialmente denominados memes o en ciertos casos reflexiones personales que me tocan como individuo y noticias interesantes del momento. Y respecto a si uso este tipo de retoques o no, pues trato en la medida de lo posible de que cada una de mis publicaciones sean auténticas y sin estos retoques excesivos. ¿Qué reacciones en el contexto de la red social espera usted de sus publicaciones? Bueno, creo que como la mayor parte de la gente, espero que esas reacciones sean positivas, tipo comentarios alentadores o likes que refuercen las conexiones sociales y generen conversaciones significativas. Sin embargo, soy consciente que desenvolverse, navegar en estos contextos digitales lo hace como persona un blanco de recibir posibles comentarios negativos con los cuales hay que aprender a lidiar y manejar para poder tener una experiencia positiva y sin riesgos en estas redes sociales.
los usos de las redes sociales le ha afectado de modo positivo o negativo en el contexto y desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria. Siento que las redes sociales han tenido impactos mixtos en mi vida. Positivamente me han permitido mantener contactos, compartir alegrías y recibir de cierta forma esas interacciones, en la mayoría de los casos positivas, pero también soy consciente y reconozco que el uso excesivo puede afectar el tiempo personal y la productividad que tenemos a lo largo del día. Esta interpretación de las redes sociales vista de la sociología y otras disciplinas le aporta algo a la comprensión del mundo global que usted habita. Si es así, ¿cómo utilizaría las redes sociales para un trabajo educativo o pedagógico? Bueno, en esta pregunta en particular hago un ejercicio reflexivo y considero que la perspectiva sociológica de las redes sociales amplía mi comprensión del mundo al revelar cómo es que esas interacciones en línea reflejan y afectan las dinámicas sociales. La sociología y otras disciplinas proporcionan un lente para analizar cómo es que las redes sociales influyen en muchos ambientes o muchos contextos, en muchas situaciones de la vida, como lo es la opinión pública, la identidad personal y la formación de comunidades en este mundo globalizado. Tenemos finalmente, haga una crítica reflexiva de los usos que hace usted de las redes sociales a partir de los artículos presentados en el numeral 1. Bueno, la lectura en particular de estos artículos, enriquecida con la perspectiva de ciertos autores, en este caso voy a citar uno en particular con el cual me siento identificado con su pensamiento y con su teoría, el cual es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que ofrece una visión amplia sobre los impactos de las redes sociales y los smartphones en la sociedad contemporánea. Este pensador hace una fuerte crítica considerando que los smartphones, estos celulares, son instrumentos de dominación digital y fuentes de adicción, además de considerar que su uso excesivo, al igual que con las redes sociales, puede generar muchísimas consecuencias y unos efectos contraproducentes como individuo y como sociedad. Avanzando en el análisis como tal de las lecturas a nivel general y teniendo en cuenta la perspectiva de mi autor seleccionado, pues se plantea en líneas generales que en esta era digital las personas ya no se relacionan con cosas tangibles, sino con plataformas en línea, y que son precisamente los likes y los deseos digitales los que nos impulsan a seguir manteniéndonos de forma tan presente y tan reiterativa en estos contextos. Se utilizan en las lecturas unos conceptos filosóficos clásicos, como una noción de cuidado del filósofo Heidegger, para explorar cómo es que la tecnología ha desplazado la importancia del cuidado del entorno y de los demás hacia servicios digitales. Puedo reflexionar también en este contexto que en mi propio accionar en las redes sociales puede que haya caído en la trampa constante de la comparación que señala Han como una paradoja de la sociedad contemporánea. En las redes sociales, sobre todo en Instagram, personalmente considero que podemos observar vidas demasiado perfectas, demasiado construidas, que en sí no reflejan una realidad, pero que cuando no se les analiza de una forma crítica, reflexiva, podemos creer que sí lo son y empezar a compararnos y querer tener un tipo de vida como ese que estamos observando, pero que en realidad se reduce
simplemente a lo que nos muestran a través de la pantalla, porque tras de ella hay una realidad diferente y en la mayoría de los casos pues situaciones muy particulares y muy contrarias a lo que se nos está vendiendo visual y auditivamente. La noción de que el smartphone puede convertirse en un rosario de dominación, según Han, me lleva a considerar mi dependencia de este dispositivo y el reconocer que puede que haya caído en esa adicción digital que él describe, puesto que en mi vida cotidiana el celular se ha convertido en un elemento, en una herramienta fundamental de mi vida para estudiar, para trabajar, para comunicarme. Y en los momentos en que no la he tenido por múltiples razones, múltiples factores, empiezo a sentir la necesidad de nuevamente reencontrarme con este artefacto, dado los beneficios que me proporciona y el entretenimiento que me ofrece. La crítica de Han a la transformación de las personas en objetos a través del uso constante de smartphone resuena con el artículo que aborda la preocupación sobre la distorsión de la realidad en las redes sociales. Y como lo dije anteriormente, mis publicaciones y interacciones contribuyen a esta transformación de personas en objetos. Siento que de cierta forma, con lo que decimos, como nos expresamos en redes sociales, tiene una gran influencia en el hecho de que empecemos también a convertirnos en ese tipo de figuras que mencioné anteriormente. Y en ocasiones particulares puede que empecemos a vender una figura, un personaje construido de nosotros mismos a través de estos dispositivos, que está totalmente discordante con la realidad que somos. La comparación de las plataformas digitales con señores feudales explotando la libertad de los usuarios sin enfrentar resistencia plantea unas preguntas muy importantes y muy interesantes sobre la naturaleza de mi participación en esas plataformas. Y me lleva también a plantearme interrogantes como el hecho de si soy consciente de la posible explotación que hay detrás de mi uso en las redes sociales y si contribuyo a la falta de una voz colectiva de resistencia contra esta, entre comillas, droga digital. Y es que tendemos a ser muy inocentes cuando interactuamos en las redes sociales y desconocemos que eso es un negocio, que no están simplemente para ayudarnos, para favorecernos, sino que detrás de las mismas hay unos intereses principalmente económicos que giran en torno a la venta de datos, de información personal del usuario que va a ser utilizado por otras plataformas y que somos blanco de las mismas, de esas empresas, de estas dinámicas donde se vende nuestra información, donde se vende lo que somos, porque estos artefactos, estas redes empiezan a conocernos de una forma impresionante y a reconocer nuestros gustos, nuestros intereses, y así es como nos mantienen en ese grado de dominación que está alertando de tal manera a muchísimos pensadores, autores, profesionales, como es el caso del autor que les estoy mencionando. Y en última instancia, la reflexión enriquecida por las ideas de Byung-Chul Han me llevan a considerar cómo es que mi participación en las redes sociales y el uso del smartphone pueden estar contribuyendo a dinámicas que él critica y que puedo adoptar como una postura más consciente y resistente en la era digital. Siento que en definitiva es nuestra responsabilidad empezar a analizar cómo es que es nuestro desenvolvimiento en estas redes y de ser
de ser necesario empezar a poner unas pautas, unos límites para que de esta forma nuestra interacción con el mundo real y con las personas reales no empiece a cambiar por inteligencia artificial o por una mera conexión o relación digital en línea. Muchísimas gracias por su atención.